El aire acondicionado del penthouse en Polanco, Ciudad de México, emitía un zumbido apenas perceptible, un sonido blanco que acompañaba el silencio pulcro de las mañanas de Ricardo Aranguren. 38 años, un rostro cincelado por la ambición y los sacrificios, y una fortuna que ascendía a los cielos, construida ladrillo a ladrillo con el grupo Aranguren, su imperio inmobiliario. Ricardo se movía con la precisión de un depredador, su traje de lana fría, un brioni hecho a medida, ceñido a su figura atlética, sus zapatos italianos sin una mota de polvo. Hoy, la vista desde su ventana abarcaba la inmensidad de la capital, una alfombra de concreto y sueños, donde cada edificio imponente, cada terreno codiciado, era un potencial botín. Ajustó los gemelos de oro blanco en sus puños, el metal frío y pesado contra su piel. La fragancia de su colonia, una esencia exclusiva con toques de sándalo y almizcle, flotaba en el aire, una barrera invisible que lo aislaba del ruido y el caos del mundo exterior. En su mesa de mármol de Carrara, su smartphone de última generación, de un negro obsidiana, vibró con una notificación de millones de dólares. Era el recordatorio constante de su poder, de su éxito. «Laura», dijo su voz, pulcra y sin emoción, al intercomunicador, el sonido apenas un susurro metálico que se perdía en la vasta oficina. «Confirme mi vuelo a Monterrey para las 4 y pida al chofer que esté listo a las 3, y el reporte de viabilidad del proyecto de Santa Fe lo quiero en mi escritorio antes de la 1. Sin excepciones. Cada minuto cuenta en este negocio, Laura». Laura, su asistente personal, una mujer eficiente de unos 30 años, respondió con la diligencia de quien conoce la inflexible rutina de su jefe, su voz clara y sin tartamudeos. Ricardo colgó y el silencio volvió a instalarse, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado, que mantenía la temperatura en un frío ideal, como el de una sala de operaciones. Su mirada se perdió en el horizonte, en las cimas de los rascacielos que su propia empresa había erigido, monumentos a su control, a su ascendencia. Un vacío, vasto y helado, se alojaba en su pecho, justo detrás de su esternón, un hueco que ninguna fortuna, ningún logro, ninguna adquisición podía llenar. La soledad para Ricardo no era un estado, era una compañera constante, un precio pagado por una vida dedicada al trabajo, por un pasado que había borrado meticulosamente, una decisión que, cada día, lo carcomía desde dentro, recordándole una sensibilidad que había sepultado bajo capas de ambición y pragmatismo. Los millones en su cuenta, el poder en sus manos, todo se sentía hueco, una melodía sin alma en las vastas y vacías habitaciones de su vida. Había sacrificado el calor humano por la fría lógica de los negocios, la conexión por la conveniencia, y ahora, al mirarse en el reflejo pulido de la ventana, veía a un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Una melancolía que no podía nombrar se aferraba a él, una tristeza tan arraigada que se había vuelto parte de su arquitectura interna, una sombra de un pasado donde quizás el dinero no era el único Dios. ¿De qué sirve todo esto?, pensó Ricardo, mientras el sol comenzaba a proyectar sombras largas sobre su rostro inmaculado. Esta torre de cristal y acero que he levantado, ¿es mi triunfo o mi prisión? Cada día subo más alto, pero la vista desde aquí es solo de más soledad. Mi padre estaría orgulloso, sin duda, pero yo no siento nada. Solo el incesante tic-tac del tiempo que se va, y una pregunta recurrente: ¿para qué? ¿Para qué acumular tanto si no hay nadie con quien compartirlo, nadie que lo valore más allá de su valor monetario? La única compañía son los números en la pantalla, las transacciones que me definen. Es una vida estéril, tan fría como el aire de este penthouse. En su bolsillo interior, su mano se aferró inconscientemente a un antiguo llavero de plata, con las iniciales RA y SM grabadas, un objeto que le recordaba, a pesar de sus esfuerzos,
una amistad perdida hacía mucho tiempo en el camino hacia la cima. En el corazón del bullicioso barrio de San Rafael, a años luz de los relucientes penthouses de Polanco, la vida de Elías Soto era un tapiz de realidades crudas y sueños aferrados con fuerza. 21 años, el rostro enmarcado por una mata de cabello castaño rebelde, sus manos, aunque marcadas por años de trabajo, se movían con la agilidad de quien está acostumbrado a resolver problemas con ingenio. Su pequeño apartamento, apenas un puñado de habitaciones que compartía con su abuela y su hermana menor, olía a frijoles recién cocidos, a humedad de la ropa tendida y a la tenue fragancia de los libros viejos que atesoraba. Los muebles eran de segunda mano, rescatados de mercadillos o donados por vecinos, pero cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de la vida que había construido con esfuerzo y sacrificio. Aquella mañana, el aire de su pequeño cuarto olía a cartón y a la promesa incierta de un nuevo día. Los primeros rayos del sol se colaban por la única ventana, iluminando con generosidad los lomos de sus libros de texto de ingeniería, sus verdaderos compañeros y el faro de su futuro. Acababa de terminar su turno de repartidor en bicicleta, las piernas cansadas pero el espíritu indomable. Su mochila, raída y con los cierres casi rotos, contenía sus apuntes y el modesto celular que le permitía mantenerse conectado con su mundo. La razón principal de su incansable lucha era su hermana menor, Sofía. 9 años, con una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de la sombra que la acechaba. Sofía padecía una rara enfermedad neurológica degenerativa, una forma de ataxia que le robaba gradualmente el control de sus movimientos y su habla. Elías había prometido que la medicina, que la vida, le darían una oportunidad. Cada peso que ganaba iba destinado a sus estudios y, en su mayor parte, a los costosos tratamientos de Sofía, terapias que apenas eran paliativas, pero que le daban esperanza. No había lujos, solo la necesidad. Pero en cada sonrisa de Sofía, en cada pequeña mejora, había un propósito, una certeza, una satisfacción profunda que el dinero nunca podría comprar. Su vocación no era solo estudiar, era una misión forjada a partir de la adversidad, ladrillo a doloroso ladrillo. Había convertido la dificultad en motor, en una fuerza imparable para sanar, para ser la diferencia en sus vidas. Recordaba a sus padres, fallecidos en un accidente de tráfico años atrás, y la promesa que les había hecho, cuidar de Sofía y construir un futuro digno. Esa promesa era su brújula, su motor, la razón de su incansable entrega. En el pequeño patio de su edificio, antes de salir para su turno de limpieza en un café cercano, vio a una anciana vecina intentando subir unas bolsas pesadas de la compra. Sin dudar, Elías se acercó, sus manos fuertes y callosas tomando las bolsas. «Doña Carmen, déjeme ayudarla. Esto es demasiado para usted». El gesto fue pequeño, pero la gratitud en los ojos de la anciana y el alivio inmediato en su rostro fueron la única recompensa que Elías necesitaba. Era la pureza de su corazón, su genuina empatía, lo que lo definía, lo que lo diferenciaba de tantos otros que solo pensaban en sí mismos. «He llegado hasta aquí», pensó Elías, un suave suspiro escapando de sus labios mientras subía las escaleras con las bolsas de la anciana. Tan lejos de aquel niño asustado que perdió a sus padres. La vida no ha sido fácil, pero la fe y el trabajo duro han sido mi refugio. Sofía me da la fuerza para seguir adelante. Su sonrisa es mi combustible, y aunque el camino es largo y lleno de obstáculos, no me detendré. Mi sueño de ser ingeniero no es solo para mí, es para ella, para darle la vida que merece, una vida sin dolor, sin carencias. Quizás un día podré comprarle las medicinas que realmente necesita, las que están fuera de nuestro alcance. Y entonces veré su sonrisa sin sombras. Eso será mi verdadero éxito. En el bolsillo de su pantalón, un pequeño papel doblado, un dibujo a lápiz de Sofía de una casa con un jardín, era su amuleto.
el símbolo de su esperanza inquebrantable. El destino, caprichoso y cruel, tejió sus hilos aquella tarde en el concurrido café La Esquina del Arte, un lugar concurrido en el centro de la ciudad donde el aroma a café recién molido se mezclaba con el murmullo constante de las conversaciones y el tintineo de las tazas de porcelana. Ricardo Aranguren, apresurado para su vuelo a Monterrey y con la cabeza llena de cifras y estrategias, se había detenido para un café rápido, un expreso doble para mantener el ritmo frenético de su día. Se sentó en una de las mesas altas, su smartphone de alta gama descansando a su lado, vibrando con notificaciones de su asistente y de la bolsa de valores. Elías Soto, terminando su turno de limpieza en el mismo café, se había sentado brevemente en una mesa contigua, agotado, para revisar los mensajes en su modesto celular, un modelo más antiguo, de color negro mate, casi idéntico en tamaño y forma al de Ricardo. Había recibido un mensaje urgente del hospital sobre Sofía, y su mente estaba en otra parte, nublada por la preocupación. El aire estaba cargado con el sonido del vapor de la máquina de café y el incesante bullicio de la gente. Ricardo, en un apuro, se levantó de la mesa, su mente ya en el aeropuerto. Agarró su teléfono, o lo que él creyó que era su teléfono, de la mesa y salió del café a paso rápido. Su mano se aferró con fuerza al aparato, sus dedos sintiendo la familiar textura fría del metal y el cristal. Elías, un momento después, también se levantó, su corazón aún latiendo con fuerza por el mensaje de Sofía. Distraído, tomó el teléfono que había quedado en la mesa, su mano rozando el mismo cristal frío que Ricardo había tocado, y salió del café, sumergido en sus propios problemas. La coincidencia fue tan fugaz, tan trivial en el gran esquema de las cosas, que pasó desapercibida para ambos. Pero ese pequeño objeto, el smartphone de obsidiana, se había convertido en un portal accidental entre dos mundos. Ricardo estaba ya en el asiento trasero de su coche de lujo, un Mercedes-Benz, con los asientos de cuero que olían a nuevo y el suave zumbido del motor apenas audible, cuando intentó revisar el último informe de ventas en su teléfono. La pantalla se encendió, pero la interfaz era diferente. El fondo de pantalla no era su logo corporativo, sino una foto borrosa de una niña sonriente con un gato. Su corazón dio un vuelco. No era su teléfono. Era un modelo idéntico al suyo, del mismo color, pero no el suyo. El aroma de su perfume caro en el aire del coche se mezclaba con el sudor frío de su confusión. Un sudor frío perlaba su frente. La indignación inicial fue abrumadora. ¡Pero qué estupidez! ¿Quién puede ser tan descuidado? Mi tiempo es oro. Mis contactos, mis datos. Esto es inaceptable. Intentó llamar a su propio número, pero el teléfono no estaba configurado para él. Empezó a revisar los mensajes, buscando alguna pista, y lo que encontró fue un universo desconocido. Los mensajes eran una cascada de urgencias y desesperación. Notas de un profesor recordándole una beca pendiente, avisos del hospital sobre el progreso de una paciente llamada Sofía Soto y la necesidad de acelerar los pagos para el próximo ciclo de terapia. Luego, una serie de mensajes de texto. Elías, ¿ya comiste algo hoy? Te ves muy cansado. Hermano, mi garganta duele mucho. ¿Cuándo viene la doctora? Jefe, ¿hay más turnos de limpieza? Necesito el dinero extra para mañana. La imagen de la niña de la pantalla, sonriente a pesar de todo, cobró un significado trágico. Ricardo sintió un nudo en el estómago. La vida de ese joven, Elías Soto, era una lucha constante, sin dinero, sin tiempo, sacrificándose por su hermana. Comparó esos mensajes con los suyos, cifras, reuniones, transacciones millonarias. Su vida, tan estéril, tan fría. ¿Quién es este joven?, se preguntó Ricardo. El aire del coche se le antojó denso y sofocante. Su vida es un campo de batalla. La mía es un escaparate vacío. ¿Por qué esto me afecta tanto? No es mi problema.
Mi padre siempre dijo que los problemas de los demás no son nuestros, que cada uno labra su propio destino. Pero la imagen de la niña sonriente y la desesperación en las palabras de Elías se negaban a salir de su mente. Un recordatorio constante de quién soy realmente y de quién pretendo ser. La relación entre Marina y Miguel fue floreciendo de forma natural, como las flores silvestres que crecen en los acantilados. Él la trataba con una ternura y un respeto que ella nunca había conocido. Le enseñó a diferenciar los tipos de redes, a reconocer las nubes que anunciaban tormenta, a sentir el pulso del mar. Elías Soto, ajeno al drama que se desplegaba en el Mercedes-Benz de Ricardo, se encontraba en el autobús atestado que lo llevaba a la universidad, el olor a sudor y a diésel impregnando el aire. Sacó su teléfono para revisar un apunte, y su corazón se le paró. La pantalla de bloqueo mostraba un fondo de pantalla corporativo, un logo de una empresa inmobiliaria. No era su teléfono. Era un smartphone de alta gama, pulcro y elegante, tan diferente de su viejo aparato como el día de la noche. Su mente, aún nublada por la preocupación por Sofía, se activó de repente. No puede ser. ¿Cómo pasó esto? Debo haberlo confundido en el café. ¿Y ahora qué hago? Este teléfono debe valer una fortuna. La primera reacción fue de pánico, luego de desesperación. Su abuela no tenía dinero para la medicación de Sofía. Necesitaba su teléfono para contactar al hospital. Intentó llamar a su propio número, sin éxito. Sus dedos, callosos por el trabajo, se movieron torpemente por la pantalla, buscando algún contacto. Encontró una agenda repleta de nombres como director de banco, senador Fuentes, CEO Grupo Constructor. La vida de ese desconocido era un universo paralelo al suyo, un mundo de poder y privilegios. Sus mensajes eran fríos, directos, llenos de órdenes y de millones. No había un solo mensaje personal, una sola muestra de afecto. El contraste era abrumador. Elías sintió un escalofrío. ¿Será esta la vida de los ricos, tan fría y vacía? Se aferró al dibujo de Sofía en su bolsillo, el papel arrugado dándole la fuerza para enfrentar la incertidumbre. El intercambio accidental había abierto una grieta en la burbuja de ambos, revelando mundos que nunca hubieran imaginado existir, atándolos a un destino desconocido. Ricardo, de regreso en su penthouse, no podía concentrarse. El teléfono de Elías, tan ordinario, tan desgastado, había desordenado su mundo meticulosamente organizado. Lo tenía en su mano, la pantalla oscura reflejando su propio rostro, desdibujado por la luz tenue del atardecer que se colaba por los ventanales. Las notificaciones de su propio teléfono, que Laura, su asistente, le había enviado a su correo electrónico, eran un murmullo distante. Se sentía inquieto, una sensación que rara vez experimentaba. Decidió sumergirse más en el contenido del teléfono de Elías, buscando respuestas que no sabía que necesitaba. Abrió la galería de fotos. Una avalancha de imágenes lo golpeó. Sofía, la niña del fondo de pantalla, en diferentes etapas de su enfermedad, pero siempre con una sonrisa esperanzadora, incluso cuando estaba conectada a aparatos médicos. Elías junto a su abuela, sus rostros cansados pero llenos de amor. Fotos de Elías trabajando, estudiando hasta tarde, sus ojos cansados pero llenos de determinación. Había una secuencia de fotos de un dibujo, la misma casa con un jardín que Elías llevaba en su bolsillo, pero en diferentes etapas de creación, un símbolo de sus sueños compartidos con Sofía. Ricardo sintió una punzada en el pecho, una emoción tan cruda que la reconoció como culpa. ¿Cómo pude haber vivido en mi burbuja de oro, ajeno a estas realidades? Mis problemas son insignificantes comparados con la lucha diaria de este joven. Se levantó y caminó hacia la ventana, la ciudad debajo, indiferente a su tormento. Recuerdo a mi padre. El dinero es poder, Ricardo. El resto es debilidad. No te dejes llevar por sentimentalismos. Me lo decía siempre.
Y yo lo creí. Me construí una armadura de frialdad y pragmatismo. ¿Pero a qué costo? He perdido la capacidad de sentir, de ver más allá de los números. Este teléfono es un espejo. Me muestra lo que he dejado de ser, lo que he aplastado en mi camino hacia la cima. Veo la pureza en los ojos de esa niña, la tenacidad en la mirada de Elías. Ellos tienen menos que yo, pero quizás tienen más. Tienen una familia, un propósito, un amor que yo he olvidado. ¿Cómo recuperar eso? ¿Se puede siquiera? La sensación de vacío en su pecho se intensificó. No la soledad habitual, sino una desolación más profunda, la de haber perdido su propia humanidad. El llavero de plata en su bolsillo parecía quemarle la piel. S.M. Silvia Mendoza, mi mejor amiga de la universidad, la que soñaba con ayudar a los desfavorecidos, la que me decía que el dinero era solo una herramienta, no el fin. La dejé atrás cuando mi padre me empujó a este mundo de tiburones. ¿Qué pensaría ella de mí ahora? De este Ricardo Aranguren que lo tiene todo menos un alma. Mientras Ricardo luchaba con su conciencia, la situación de Elías Soto se volvía desesperada. La ausencia de su teléfono significaba un aislamiento total de su red de apoyo, y lo que era peor, del hospital. Elías había intentado, sin éxito, localizar a Ricardo, pero no había ninguna pista en el teléfono de lujo. La preocupación por Sofía lo carcomía. La pequeña Sofía, en la cama, su respiración más acelerada, su rostro pálido. La neumonía que había complicado su ya frágil condición empeoraba, y el médico había insistido en que necesitaban un medicamento específico, muy costoso, que no estaba cubierto por el sistema público. Elías había agotado todas las opciones, sus ahorros, los préstamos de amigos, los turnos extra de trabajo. El olor a medicamentos en su pequeña casa era cada vez más fuerte, mezclándose con el miedo. Un rayo de esperanza apareció en forma de una vieja libreta. En el fondo de un cajón, Elías encontró el número de teléfono de emergencia del hospital, anotado en un papel hace meses. Con el teléfono prestado de un vecino, logró contactarlos. La noticia fue devastadora. Sofía había sufrido una crisis respiratoria grave. Necesitaba ser intubada y trasladada a la unidad de cuidados intensivos, y el hospital requería el pago inmediato del medicamento para la neumonía y un anticipo para el tratamiento experimental que podría salvarle la vida. El monto era astronómico, inalcanzable. Elías sintió que el mundo se le venía encima. La impotencia lo ahogaba. El dibujo de Sofía en su bolsillo, antes un símbolo de esperanza, ahora parecía una cruel burla. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a conseguir ese dinero? ¿Voy a perderla? Ella es lo único que me queda. No puedo dejarla ir. La desesperación lo empujó a considerar opciones que nunca antes hubiera contemplado. Mientras tanto, en el opulento mundo de Ricardo Aranguren, una crisis de negocios se cernía sobre el grupo Aranguren. Marcos Sandoval, un magnate inmobiliario rival, conocido por sus tácticas despiadadas y su sed insaciable de poder, había lanzado una OPA hostil sobre uno de los proyectos más ambiciosos de Ricardo, la construcción de un complejo de lujo en la Riviera Maya. Sandoval había utilizado información privilegiada y había sobornado a funcionarios clave para sabotear los permisos de construcción de Ricardo, creando retrasos y costos adicionales exorbitantes. El aire en la oficina de Ricardo estaba cargado con la tensión de las llamadas telefónicas urgentes y las reuniones de emergencia. El olor a café fuerte y a miedo empresarial se mezclaba en el ambiente. La reputación de Ricardo estaba en juego, y la pérdida de este proyecto significaría un golpe devastador para su imperio. Sandoval es un animal, pensó Ricardo, su mandíbula apretada, observando la pantalla de su computadora con los números rojos parpadeando. Juega sucio, pero no voy a ceder. Esta es mi vida, mi legado. Su concentración estaba dividida entre la amenaza de Sandoval
y la creciente angustia por los mensajes en el teléfono de Elías. Elías había recibido un mensaje desesperado de su abuela. «Sofía está muy mal. El hospital insiste en el pago. No sé qué hacer, hijo». Elías, sin ver otra salida, intentó una medida desesperada. Había escuchado rumores sobre prestamistas informales en el barrio, gente que ofrecía dinero rápido a cambio de intereses exorbitantes, a menudo con métodos violentos para cobrar. Era su noche oscura del alma. En la oscuridad de su pequeña habitación, el olor a humedad y a desesperación lo rodeaba. Se sentó en el borde de su cama, el dibujo de Sofía en su mano, sus ojos fijos en la ventana. No puedo fallarle. No puedo dejar que se vaya. Haré lo que sea. Incluso si eso significa ponerme en riesgo, si significa endeudarme de por vida. El pensamiento de la abuela, con su tos constante, y la imagen de Sofía, tan frágil en la cama del hospital, lo impulsaron a una decisión. Le envió un mensaje al prestamista, acordando un encuentro. La frialdad del aire nocturno no se comparaba con el escalofrío que le recorrió el cuerpo al tomar esa decisión. En ese preciso momento, el teléfono de Elías, que Ricardo aún tenía, vibró con la notificación del mensaje al prestamista. Ricardo, que había estado monitoreando el teléfono de Elías con una creciente preocupación, sintió que el corazón se le encogía. No, esto no puede estar pasando. Este chico va a arruinarse. Va a meterse en problemas serios. Es una trampa. La crisis personal de Elías, su desesperación, se cruzó con la crisis empresarial de Ricardo, creando una encrucijada moral ineludible. Ricardo estaba en medio de una reunión urgente con sus abogados, discutiendo cómo contrarrestar la OPA de Sandoval. El olor a café y a papel legal llenaba la sala. Su propio teléfono vibraba con llamadas de Laura, pero sus ojos estaban fijos en el teléfono de Elías. La imagen de Sofía en la pantalla, con su sonrisa vulnerable, era un golpe en el estómago. Ricardo se levantó de la silla de cuero, su rostro pálido. «Tengo que irme», dijo a sus abogados, su voz ronca. «Esto es más urgente que cualquier OPA». Lo miraron con incredulidad. ¿Más urgente que la pérdida de millones? Ricardo salió de la reunión, sintiendo el peso del reloj de pulsera de oro en su muñeca, una burla a su verdadera riqueza. La Ciudad de México, bulliciosa y ruidosa, se extendía ante él. Tenía que tomar una decisión, una que no solo afectaría su fortuna, sino su alma. Podría ignorar el mensaje de Elías, asegurar su propio imperio y dejar que el joven se ahogara en sus problemas. O podía arriesgarlo todo, su reputación, su dinero, su futuro, para salvar a una niña que ni siquiera conocía, pero cuya historia, a través del pequeño teléfono, había destrozado su burbuja de indiferencia. La noche oscura del alma de Ricardo fue la realización de que toda su vida había sido una huida del vacío, una acumulación de cosas para llenar un hueco que solo el amor y la conexión humana podían llenar. La elección no era difícil, era dolorosa, pero inevitable. Era el momento de su redención. La mañana de la gran confrontación amaneció gris y húmeda en la Ciudad de México, el olor a gasolina y asfalto mojado mezclándose con la tensión palpable en el ambiente. El imponente edificio de Grupo Aranguren, un monolito de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad, era el escenario de la junta directiva más crucial en la historia de la empresa. El aire en la sala de juntas, a pesar del sofisticado sistema de climatización, era denso, cargado con el nerviosismo de los ejecutivos y el olor a café fuerte que intentaba disipar la ansiedad. Marcos Sandoval, el magnate rival, estaba sentado en la mesa, su sonrisa de tiburón más afilada que nunca, sus ojos brillantes con el anticipo de la victoria. Había llegado con una oferta de compra formal que, dadas las circunstancias, parecía insuperable. Se frotaba las manos, disfrutando del momento. Ricardo Aranguren entró a la sala, no con la usual arrogancia, sino con una calma que desarmó a muchos. Sus hombros,
antes tensos por el peso del poder, se veían ligeramente relajados, aunque sus ojos, profundos y reflexivos, revelaban la lucha interna que había librado. No llevaba su traje Brioni, sino uno más sencillo, aunque impecable, y el reloj Patek Philippe había sido reemplazado por un cronógrafo de acero modesto. En su mano, en lugar de su propio smartphone de última generación, sostenía el teléfono de Elías Soto, el objeto que había sido el catalizador de su transformación. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La presencia de Elías Soto, de pie discretamente junto a la puerta, con su mochila gastada y su rostro cansado pero lleno de gratitud, era una declaración silenciosa. También estaba allí Camila, su amiga abogada, a quien Ricardo había contactado en secreto para que le sirviera de apoyo legal y testigo. Sandoval se levantó, su voz untuosa. «Señores, creo que la situación es clara. El proyecto de Riviera Maya es inviable bajo la dirección actual. Mi oferta es justa y generosa, dadas las circunstancias». Miró a Ricardo con un desdén apenas disimulado. «Señor Aranguren, entiendo que sus recientes distracciones han afectado su juicio, pero esta empresa es más importante que cualquier aventura personal». La alusión al teléfono de Elías, de la que Sandoval tenía rumores manipulados, era un golpe bajo. Ricardo levantó una mano, sus dedos, aunque aún poderosos, ahora parecían más humanos. «Señor Sandoval», comenzó Ricardo, su voz era sorprendentemente firme, resonando en la sala. El aire, antes denso, se volvió aún más pesado. El olor a sudor frío se hizo presente. «Agradezco su interés, pero esta empresa no está en venta, y mi juicio nunca ha sido tan claro». Se giró para mirar a los miembros de la Junta, sus ojos fijos en cada uno. «Es cierto, me he distraído, pero no por una aventura personal, sino por una revelación que este pequeño aparato me ha dado». Levantó el teléfono de Elías, la pantalla iluminándose con la foto de Sofía, sonriendo. El corazón de Ricardo latió con fuerza en su pecho, el sonido retumbando en sus oídos. Cada segundo era una eternidad, cada palabra un esfuerzo sobrehumano, pero sentía una fuerza, una convicción que nunca antes había conocido. «Este teléfono», continuó Ricardo, su voz llenándose de una pasión que nunca había mostrado en público, «pertenece a un joven, Elías Soto, un estudiante de ingeniería brillante y un alma pura que trabaja incansablemente para pagar sus estudios y para salvar a su hermana menor, Sofía, de una enfermedad devastadora». Ricardo comenzó a leer algunos de los mensajes de Elías, no los más íntimos, sino los que ilustraban su lucha diaria, su desesperación por los tratamientos de Sofía, los turnos de trabajo interminables. La sala estaba en un silencio sepulcral. Algunos ejecutivos se removían incómodos en sus asientos. Otros miraban a Elías con una mezcla de curiosidad y lástima. Mientras yo vivía en mi torre de marfil, ciego a la realidad, este joven luchaba por la vida. Sus mensajes son un testimonio de una fuerza, una resiliencia, que yo, con toda mi fortuna, nunca he poseído. Y lo que es peor, estuve a punto de dejar que se metiera en serios problemas con prestamistas informales, solo por mi arrogancia, por no haberlo contactado antes, por mi miedo a salir de mi burbuja. Ricardo miró directamente a Sandoval y luego a la Junta. «La verdad es que he aprendido más en la última semana leyendo estos mensajes que en 30 años de acumular riqueza. Este proyecto de la Riviera Maya, sí, ha tenido problemas, causados en gran parte por las tácticas deshonestas del señor Sandoval. Pero no voy a vender, y no voy a permitir que este grupo se convierta en lo que él representa, la avaricia sin alma, el éxito a cualquier costo, pisoteando a los demás». Su voz se endureció, sus ojos brillaron con una luz fría y decidida. «He tomado una decisión. No solo protegeré este proyecto, sino que lo transformaré».
Una parte de las ganancias se destinará a una fundación para la investigación de enfermedades raras y para ayudar a familias como la de Elías y Sofía. Invertiremos en proyectos de vivienda social en zonas vulnerables. Porque el verdadero valor de una empresa no se mide solo en dividendos, sino en el impacto positivo que tiene en la sociedad. Sandoval intentó interrumpir, su voz cargada de rabia. «¡Esto es una locura, Aranguren! ¡Estás arruinando la empresa por sentimentalismos baratos!» Pero Ricardo no lo escuchó. Su mirada estaba fija en Elías, y en ese momento una conexión tácita, un perdón silencioso, se estableció entre ellos. La confrontación con Sandoval fue corta pero brutal. Ricardo, con el apoyo inesperado de algunos miembros de la Junta, que se sintieron conmovidos por su confesión y su nueva visión, votó en contra de la OPA hostil. Sandoval, humillado y derrotado, salió de la sala con el rabo entre las piernas, su ambición destrozada por la verdad y la dignidad de un hombre que había encontrado su alma. La victoria era de Ricardo, no solo sobre su rival, sino sobre sus propios miedos y su pasado. El llavero de plata en su bolsillo, con las iniciales RA y SM, pareció vibrar con una nueva energía, una promesa de una segunda oportunidad no solo para él, sino para su relación con el mundo. Las consecuencias de aquella junta fueron un terremoto en el mundo de los negocios, pero una bendición en la vida de Ricardo Aranguren. Marcos Sandoval, desacreditado y expuesto por sus tácticas deshonestas, sufrió un golpe devastador a su reputación y a su fortuna. Sus socios lo abandonaron, y sus proyectos se estancaron. La justicia, a veces, no necesita abogados, sino la luz de la verdad que expone la oscuridad. El grupo Aranguren, aunque sufrió un breve periodo de incertidumbre por el cambio de rumbo, pronto floreció bajo la nueva visión de Ricardo. La empresa no solo mantuvo su liderazgo en el sector inmobiliario de lujo, sino que se expandió hacia la construcción de viviendas asequibles y la revitalización de barrios marginados. Una vez un sueño de Silvia Mendoza, la amiga de Ricardo, que él ahora hacía realidad. El olor a cemento y a progreso social se mezclaba con la fragancia de los nuevos valores. Mientras tanto, la recuperación de Sofía, la hermana de Elías, fue un milagro. Ricardo, con sus recursos ilimitados, se aseguró de que recibiera la mejor atención médica posible, incluyendo el costoso medicamento y el tratamiento experimental en Estados Unidos, que le salvó la vida. Elías, quien al principio se sintió abrumado por la generosidad de Ricardo, pronto entendió que no era caridad, sino una genuina necesidad de Ricardo de enmendar su vida. El pequeño teléfono de Elías, que había sido el instrumento de la colisión de sus mundos, se había convertido en un símbolo de su conexión. Ricardo se lo devolvió, no sin antes guardar la foto de Sofía en su propio teléfono, como un recordatorio constante de su propósito. Un año después, el penthouse de Ricardo en Polanco ya no era una jaula de oro, sino un hogar. El mármol seguía allí, pero ahora estaba adornado con dibujos de Sofía, con fotos de Elías graduándose con honores de la universidad y con plantas vivas que aportaban un toque de calidez. El aire ya no olía solo a perfume caro y a soledad, sino a café recién molido, a la risa de Sofía que corría por los pasillos y al aroma a libros nuevos que Elías solía traer. Sofía no estaba completamente curada de su ataxia, pero la progresión de la enfermedad se había detenido, y con fisioterapia intensiva había recuperado gran parte de su movilidad y su habla. Su sonrisa era ahora más luminosa que nunca, un faro de esperanza. Celebraban el primer aniversario de la creación de la Fundación Sofía, una organización benéfica financiada por Ricardo y dirigida por Elías, que se dedicaba a ayudar a niños con enfermedades raras y a sus familias. La cena, en el amplio salón del penthouse, no era una gala de alta sociedad, sino una reunión íntima. Estaban Ricardo, Elías, Sofía, su abuela y Camila, que ahora trabajaba a tiempo completo para la fundación. Elías, con una sonrisa que le iluminaba el rostro,
brindó con una copa de agua. «Por las segundas oportunidades», dijo, su voz clara y emotiva, mirando a Ricardo a los ojos, «por la compasión que nos une y por el propósito que nos guía». Ricardo le devolvió la mirada, una sonrisa suave curvando sus labios. El suyo era un amor diferente, no romántico, sino de hermandad, de gratitud, forjado en el crisol de la adversidad y la redención. No era la pasión impetuosa de la juventud, sino la profunda conexión de dos almas que se habían encontrado en un cruce inesperado, transformándose mutuamente. El llavero de plata, que Ricardo ahora llevaba visiblemente en su llavero, parecía brillar con una nueva energía, una promesa de una vida plena, de una amistad recuperada con Silvia, a quien había contactado y pedido perdón. La historia de Ricardo Aranguren y Elías Soto se extendió como un eco por toda la ciudad, convirtiéndose en una leyenda moderna que susurraba sobre el poder transformador de la empatía y la redención. Ricardo aprendió que la verdadera riqueza no se mide en millones de dólares, sino en la capacidad de ver la humanidad en el otro, de tender una mano a quienes más lo necesitan y de encontrar un propósito que trascienda el egoísmo. Elías, por su parte, no solo vio sus sueños cumplirse, sino que encontró en Ricardo no a un benefactor, sino a un mentor, a un amigo, a una especie de hermano mayor. Su dedicación a la fundación se profundizó, y juntos, con la fortuna de los Aranguren, ahora canalizada hacia la filantropía, crearon un legado de esperanza. La vida, a veces, nos desvía del camino que creemos querer, solo para guiarnos hacia el que realmente necesitamos, si tenemos el coraje de escuchar el llamado de nuestra conciencia, incluso cuando llega en forma de un simple teléfono equivocado. La melodía de la vida, antes disonante, ahora sonaba con la armonía de la compasión y el amor.